Evangelio de hoy, día sábado 13 de noviembre del 2021. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 18, 1, 8. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había una vez un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no haría justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, la pregunta es si confiamos en Dios. El Evangelio de hoy nos invita a ello. Quiere decir que debemos confiar ciegamente en Dios, en que nos va a dar solución a todos los problemas de la vida diaria, porque a veces acudimos a Dios con problemas que nosotros no estamos dispuestos a colaborar o a resolverlos. Amados hermanos, a lo concreto, si el problema, por ejemplo, es que mi esposo bebe mucho o toma mucho licor, no basta con encender muchas velas y hacer muchas oraciones. Todo eso está bien, pero tenemos que enfrentar el problema. Hay que dialogar, hay que conversarlo, hay que platicarlo y hacer lo que haya que hacer, porque Dios dirá que está bien que le contemos el problema, pero ¿acaso Él nos ha dado la libertad, la capacidad de buscar consejo y la capacidad de decidir para enfrentar ese y muchos otros problemas que nos vayamos encontrando en la vida diaria? Así que podemos dar un paso más, hermanos. ¿Creemos en verdad que Dios nos ha regalado los medios o instrumentos como la libertad, la inteligencia, el afecto para enfrentar los problemas de nuestra vida? ¿Es que podemos pensar que nos ha dejado a nosotros, sus hijos e hijas queridos, desamparados ante la vida y sus dificultades? ¿Saben, hermanos, que a veces tenemos que pasar por momentos complicados, por momentos difíciles? Algunas decisiones no son fáciles. Hermanos, pongamos un ejemplo muy simple. Si un estudiante quiere aprobar un examen, está bien que rece, está bien que se ponga a orar, pero es también necesario que demuestre su voluntad de aprobar ese examen, dedicando el tiempo necesario al estudio, y esto significa esfuerzo, concentración, compromiso y trabajo. La respuesta de Dios a sus oraciones es la inteligencia que le ha dado y la libertad para tomar su decisión de ponerse a estudiar en lugar de ir con sus amigos a pasearse o a divertirse y cosas como esas. Y cosas como esas hay muchas. Amados hermanos, yo estoy convencida de que Dios nos ha regalado más fuerza, más decisión y muchas capacidades de las que podemos imaginar. Dios nos invita a desarrollar plenamente las capacidades y energías
que nos ha regalado, porque Él nos ha dado mucho. Somos sus hijos e hijas queridos. Otra cosa es que nos lo creamos de verdad y otra cosa es que seamos incrédulos. Hermanos, con respecto a que sus discípulos le pedían al Señor el cómo orar, sabemos, hermanos, que en muchos pasajes de la Biblia el Señor se alejaba de sus discípulos o de la gente o la multitud que lo seguía, que nosotros sabíamos para qué lo seguían con interés para encontrar sanación, curación, para la expulsión de los demonios o del demonio o del maligno, como se le quiera llamar. Él buscaba estar a solas con su Padre y se alejaba a un lugar donde él entrara en una profunda comunicación con su Padre, porque ellos dos se amaban tanto que eran uno solo. Y el Señor quería estar en un encuentro íntimo con su Padre para contarle con amor, con paciencia y esperar los consejos que su Padre le iba a dar, la fuerza o la contención que él necesitaba, porque no olvidemos, hermanos, que Cristo era igual que nosotros, era igual a nosotros. La gran diferencia que Él jamás cometió pecado alguno. Hermanos, lo que les quiero decir es que en nuestra vida hay que dedicarle un espacio hermoso y bueno a la oración. El día a día tenemos que llenarlo por lo menos 3 horas al día, dedicarlo a la oración. Cuando nos despertemos, tenemos que orar a Dios, tenemos que darle gracias, acción de gracias, y tenemos que leer en Efesios 1, 13, 23 y Efesios 3, 17, 19. Es un pequeño consejo que yo les quiero dar porque yo los amo, porque son mis hermanos amados. Otra cosa, hermanos, también tenemos que orar. Busquemos una hora en la tarde, a las 6 de la tarde, para orar también, hacer acción de gracias, alabar al Señor, decirle cosas hermosas en su nombre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Luego, a la hora que llega la noche, a la hora que es de ir a descansar después de terminar toda la jornada del día, tenemos que ir y ponernos a orar también 1 hora mínimo, y así poco a poco subir el tiempo de oración, porque si nosotros estamos en el camino del Señor, tenemos que buscar esa relación, esa comunicación cercana con nuestro Padre Celestial, para que así Él también nos sienta a nosotros y diga y se alegre: mi hija sabe o mi hijo sabe lo que está haciendo y lo que a mí me agrada. Nunca olvidemos a nuestra Madre María, a nuestra Virgen Santísima María. También a ella tenemos que rezarle el Santo Rosario, no lo olvidemos. Y el Rosario lo podemos rezar a cualquier hora. Y el Santo Padre, Juan Pablo II, decía que aunque sea una decena, o sea, un misterio o 10 Ave Marías, nuestro Señor Jesús se iba a alegrar con que rezaran el rosario de su Madre Santísima, aunque sea una decena. Miren cómo nos ponen tan fácil. Hermanos, ahora otra cosa que yo les quería comentar, que cuando nosotros vamos a hacer la reflexión de la palabra, tenemos que orar mínimo media hora al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos dé palabra, para que nos dé sabiduría, para que nos abra el entendimiento y para hacer llegar la palabra con fuerza hacia las personas a las que nos vamos a poner ahí a exponer la palabra del Señor, para que nos entiendan.
y para recibir la gracia, porque esa es una gracia que nos da el Espíritu Santo cuando vamos a reflexionar la palabra. Y otra cosa, hermanos, que yo quiero que conozcan, si es que no lo saben, pero nunca es demasiado tarde ni nunca está de más, que a mí o al otro hermano o a X hermanos o a 20 hermanos nos va a hablar de diferente manera. La misma palabra de Dios, por ejemplo, esta palabra o este pasaje bíblico de Lucas a mí me dice una cosa, al otro hermano le va a hablar diferente, al otro hermano le va a hablar de distinta manera y a cada uno nos va a hablar indistintamente. Bueno, hermanos, no olvidemos de escuchar el Santo Evangelio todos los días para crecer en el amor de Dios y no seamos incrédulos. Hay que creer en Dios, en sus promesas y en todo lo hermoso que nos espera estar en su camino. Guardemos como tesoro nuestro gozo espiritual y caminemos hacia nuestra conversión. No olvidemos de pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe para vivir inundados con su amor. Amén. Amados hermanos, recuerden suscribirse, activar la campana para recibir estos maravillosos mensajes del Señor, para estar bendecidos por Él y así crecer en nuestra espiritualidad y caminemos con Jesús hacia nuestra conversión. También den like y comenten. Gracias, que Dios los bendiga y los cubra a cada uno de ustedes con su sangre preciosísima. Amén, amén.